funcionando. Está funcionando que tengamos un tiempo devocional, está funcionando que tomamos tiempo para cantar y que nuestros hijos aprendan que hay un tiempo para adorar al Señor, para orar en familia. Pero si nosotros perdemos la asignación que tenemos y no caminamos de acuerdo a lo que Dios dice, entonces ahí es donde nuestros hijos se nos van a perder. Salmo 139, versículo 16, dice en la versión Reina Valera, que a mí me gusta mucho: mi embrión vieron tus ojos vieron mi embrión. O sea, el Señor nos mira desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Dice, y en tu libro ya estaban escritas todas aquellas cosas, fueron formadas sin faltar una de ellas. La versión, la Nueva Traducción Viviente dice, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces, vean que ya tenemos una relación con Dios desde mucho antes. Apenas estamos leyendo Romanos en el tiempo con Dios, ustedes ya lo han de haber leído, y dice ahí que las personas que aún no han conocido o no han oído del Señor son inexcusables, porque la misma creación habla del Señor. Y nosotros, desde antes, tenemos ese diseño de Dios en nosotros. Tenemos un diseño especial de parte de Dios que nos hace entender que nuestra identidad está en Él. Cuando Jesús empezó su ministerio, antes de que Jesús iniciara su ministerio, en Mateo 3:17, cuando está Jesús ahí para ser bautizado, le dice una voz, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Jesús ya antes de que empezara su ministerio, Él sabía quién era Dios. Y nosotros, antes de cualquier cosa, antes del ministerio, antes de poder servir, antes de cualquier actividad que pudiéramos tener, necesitamos entender de Dios que somos sus hijos. Jesús era el reflejo del Padre, nosotros somos el reflejo de Jesús. Nuestros hijos tienen que ser el reflejo de Dios también en la vida. Para que nosotros podamos ser el reflejo de Dios, necesitamos también tener la vida del Espíritu Santo. Uno de mis tíos ahorita está batallando, librando la lucha contra el COVID. Está muy aguerrida la lucha y hemos estado orando por él. Y yo le doy gracias a Dios porque de verdad vemos la mano de Dios en él. Y yo le decía, días pasados me agradecía, le envié unas medicinas y hemos estado apoyándole económicamente, anímicamente y dándole palabra. Yo le decía, en una de esas pláticas él me estaba preguntando sobre medicina, como si yo supiera algo de medicina, tal vez porque también cursé la enfermedad. Pues yo le decía, mira, no todos los cuerpos son iguales, y le explicaba. Pero al final de la plática yo le decía, mira tío, la Biblia nos enseña que en el principio el Señor sopló aliento de vida en el polvo, ¿verdad? En el hombre creado de polvo, pero todavía no estaba vivo. Y para que ese hombre pudiera tener vida, sopló la vida del Espíritu Santo. Y le decía yo esto, necesitas pedir que la vida del Espíritu Santo venga a ti, que Él te dé esa vida, el soplo de su Espíritu. Y nosotros quizá podamos ser buenas personas, buenos trabajadores, podamos irnos todos los días a trabajar. Tal vez tú como papá, pues eres un hombre trabajador, le echas muchas ganas, pero no basta con ser un buen señor, una buena señora, un buen esposo, una buena esposa. Necesitamos ser buenos hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo. Nuestra identidad no está en lo que hacemos, nuestra identidad no está en lo que nosotros decimos, sino que nuestra identidad está en Dios. Y entre más conectados estemos con Dios, pues más vamos a entender lo que tenemos que hacer en esta tierra. Yo sí quiero ser buen padre, pero para ser buen padre necesito ser también un buen hombre que tiene a Dios, el Espíritu Santo. Nuestra identidad está en el Señor, y entre más escuchemos la voz del Señor, más vamos a descubrir quiénes somos y qué
quiénes son nuestros hijos, por ejemplo. El vivir en el Espíritu no es un tipo de vida para los más espirituales, es la única forma que hay. Un primo me decía, pues porque lo criticaban de que tenía oración ahí en su casa y clamaban fuerte, hace muchos años, él oraba, lloraba, lloraba y se un estruendo en un edificio, imagínate en un Infonavit, en un lugar de muchas casas pegaditas, y a las 8 9 10 de la noche, un gritadero, algo poderoso que se sentía ahí. La presencia de Dios bajaba a esa casa y todos eran llenos del Espíritu Santo, pero los mismos de la familia le echaban tierra y decían, no, ¿cómo es posible? ¿Por qué se pone a hacer eso? Es un ritual, ¿qué va a decir la gente? Bueno, entendemos que los tiempos eran muy distintos, estoy hablando de hace más de 20, 25 años. Y un día me decía mi primo, todos me dicen que soy espiritual y que me siento muy espiritual, y no es a lo que Dios nos ha llamado, no es a lo que nos ha dicho el Señor que hagamos. Y yo lo analizaba porque pues yo también decía, es que como que qué pena, nos están oyendo. Pero ahora que soy padre y que entiendo, por muchos años yo viví en religión, por muchos años yo viví una religión y yo entendía, porque así me habían enseñado, que yo me tenía que portar bien, que yo para alcanzar las promesas de Dios necesitaba ser una buena persona, que yo para el perdón del Señor me tenía que portar bien. Yo hace unos días prediqué y dije, no, esto ya ha sido hecho, esto ya está en el presente perfecto. Yo creo que el presente perfecto es el presente de Dios. Y nosotros como seres espirituales debemos de tener esa vida espiritual, una verdadera intimidad para que el Señor nos dé el alimento, para que nos haga entender su perspectiva de lo eterno, identificar lo que es importante, identificar que es no urgente, es importante tener una comunicación o una comunión con el Señor día con día. Y esta intimidad nos tiene que revelar a Jesús. Esta intimidad nos tiene que llevar al secreto que Dios nos quiere dar a conocer. Yo les decía hace un momento, estas revelaciones que tenemos, pues nos van a llevar a la verdad de lo que es Dios. Debemos de tener esa intimidad para que el Señor nos revele a Cristo. Hay una canción que cantábamos tiempo atrás que decía, Espíritu Santo, revélame a Cristo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Y esa intimidad con el Espíritu Santo nos va a hacer entender el propósito de Dios, conocer a Jesús y también entender el propósito para el cual nosotros hemos sido creados. Aquí leo que dice que tener una revelación de quién es Dios en verdad te hace moverte a tu destino, y la revelación es progresiva. Entonces cada revelación que tú tienes, cada revelación que vamos teniendo, pues se va sumando hasta que entendemos lo que el Señor tiene para nosotros. Quiero culminar, o ya casi para terminar, quiero leer algo que a mí me sorprendió sobre la vida de Josías, que está en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 22, en el versículo 1. Vamos a leer a partir de ahí y vas a ver 6 cosas que hizo Josías, y lo vamos a comparar con algo también que le pasó a otro rey de Israel. Entonces todo está en la palabra. Podemos empezar con Ezequías en Segunda de Reyes 18, del 1 al 4. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes
de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Bueno, y viene todavía más información. Pero, ¿qué pasa con el hijo de Ezequías después de él? Fíjense, Ezequías, número 1, quitó la idolatría. Quitó toda la idolatría que había en Israel, incluso la serpiente de bronce que Moisés había hecho. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo había sido mordido por serpientes, dice la Biblia que Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y colócala ahí en lo alto, para que cualquiera que la vea pues sea curado, se cure de las mordeduras de las serpientes? E incluso esta serpiente de bronce es un símbolo de lo que iba a ser después Jesús, que cualquiera que lo viera pudiera ser salvo. Pero los hombres de Israel habían tomado esta imagen para adorarla, y dice que él la quitó, incluso algo tan poderoso, porque hasta les había curado de esas mordeduras de serpiente, y dice que lo quitó. No hubo otro rey como él ni antes de él, pero en los años posteriores perdió su intimidad. Después de un tiempo vamos a leer que él como que se pierde en el camino, se pierde y empieza a tener una vida regular, por decirlo de alguna manera. Yo le decía al Señor, en estos días le decía: Señor, ayúdame, porque cuando estuve bien enfermo, yo, sí, Señor, te prometo, y yo te voy a servir. Y me acuerdo que incluso estando en la condición de enfermedad, ungí mi casa y reprendí al diablo. Yo le dije: diablo, no te vas a llevar nada de mí. Y si muero, que muera para la gloria de Dios. Y me muero, pero no te llevas nada. No te llevas mi vida, no te llevas mi pasión, no te llevas mi amor por el Señor, no te llevas nada. Me voy con mi Señor. Y el Señor estuvo ahí mientras yo estaba haciendo esta oración. Y decía: me arrepiento de todos mis pecados y nada, voy a vivir para el Señor. Pero ahora que estoy pues sano, ¿verdad? Los afanes, el salir, el trabajar, el hacer otras cosas, me, 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 me hacen olvidar las promesas que le hice al Señor. Y digo: no, tengo que volver al camino, no, tengo que volver a orar, tengo que volver a leer mi Biblia, tengo que darle la prioridad a esto. Y hoy lloraba y le decía: Señor, hoy tengo que renovar mi pacto contigo de servirte, de amarte, porque no quiero tener una vida de religiosidad. Ezequías, después de un tiempo que nace su hijo Manasés, él se vuelve religioso, él se vuelve un hombre que empezó a vivir normal, ¿verdad? Y empieza a hacer las cosas que Dios no le pidiera. Entonces se vuelve religioso, y aquí es donde Manasés empieza a tener esa crianza con lo falso, con lo religioso. Y si nosotros, amigos, familia, nosotros caminamos en el Señor, sí, pero vivimos una vida de religiosidad, en 15 años, en 18 años, no vayamos a estar pidiendo oración porque nuestros hijos se alejaron del camino, porque nuestros hijos están, y que el Señor nos traiga con lazos de amor, y es bueno, y oramos, claro que oramos por ello, pero lo que deseamos es que nuestros hijos desde niños, dice la palabra, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. El Señor quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos las sagradas escrituras para que sean sabios, Manasés tuvo una crianza de religiosidad, y entonces Manasés, si ustedes leen más adelante, Manasés empieza a hacer todo lo que no debió haber hecho. Manasés dice que de 12 años empezó a reinar, capítulo 21 de Reyes, dice, comenzó a reinar de 12 años, y reinó en Jerusalén y 5 años. El nombre de su madre fue Jepsiba, e hizo lo malo
ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de la tierra. Entonces, ¿dónde se perdió el papá? Que Manasés ya no supo. A lo mejor nos estamos metiendo mucho en el servicio de la iglesia y estamos dejando que nuestros hijos participen, pero ¿dónde está entonces nuestra enseñanza con los hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Tus hijos, a lo mejor ahorita tú estás ya pensando en que va a ir a la universidad, en que tu hijo va a ir a la prepa, y todo está bien. Todo está bien y seguramente, y Dios quiera que tu hijo sea un profesionista, Dios quiera que tu hijo sea un arquitecto, sea un licenciado, sea lo que tú quieras que él sea, pero que nunca se aparte de su boca, como le dijo Josué, este libro de la ley. O sea, no podemos separar, mis amados, no podemos decir, es que como está estudiando no lee la Biblia. Mentira. Es que como está estudiando no le da tiempo. Eso es mentira. Eso es mentira. Y si nosotros nos dejamos guiar por eso, familia, nuestros hijos van a crecer como este hombre, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según lo que las otras naciones hacían. Si tú quieres que tu hijo tenga el temor de Dios cuando vaya a la universidad, cuando vaya a la prepa, y que no tenga que preocuparte el hecho de que hay una fiesta hoy, que no tenga que preocuparte el hecho de que lo invitaron los amigos a ir a tomar, no sé, un refresco o un café, porque así va a ser. Pero los amigos van a decir, bueno, es un refresco, pero al rato va a ser otra cosa. Eso no te va a preocupar cuando tú sepas que las bases de tu hijo son sólidas, cuando las bases de tu hijo están bien fundamentadas, cuando la religión sea quitada, como la quitó Ezequías. Quita la religión, la religiosidad. No digas, bueno, es que ya fui el domingo a la iglesia y bueno, todo está bien, ahorita no tenemos iglesia, pero no basta con que solamente veamos una predicación, escuchemos, necesitamos todos los días la palabra del Señor. Este hombre hizo lo malo porque volvió a edificar los lugares que su padre había quitado. Tú quitaste a lo mejor el vicio y luego tu hijo va a traer el vicio. Tú quitaste alguna cosa de tu casa y tu hijo la va a traer si tú y yo no ponemos las bases bien firmes en nuestros hijos. Adoró al ejército de los cielos, le rindió culto a aquellas cosas, edificó altares en la casa de Jehová, pasó a su hijo por fuego. ¿Te imaginas? Yo he conocido hombres que se casaron con una mujer cristiana, se divorciaron, se encuentran otra y se casan por la iglesia la otra. Es lo que estaba haciendo este hombre. Pasó a sus hijos por el fuego, lo que las otras naciones hacían. Se dio a observar los tiempos, fue agorero, instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y cantidad de cosas que hizo Manasés, el hijo de un gran rey, el hijo de un hombre que conoció al Señor. Nosotros necesitamos, mis amados, la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos volver al camino, caminar con el Señor. Capítulo 23 de Proverbios nos dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Entonces, si queremos nosotros alegrarnos con nuestros hijos o enseñarles a que sean justos, a que sean sabios, que nosotros como padres nos alegremos, que nuestra esposa se goce con su hijo, dice la palabra en el siguiente versículo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Necesitamos que nuestros hijos caminen por el camino del Señor. Por último, aquí en el libro de Josías, en el libro de Reyes, leemos acerca de Josías. Dice la Biblia que Josías reinó a partir de los 8 años de edad. Yo ya lo prediqué en alguna ocasión, y reinó 31 años. Dice la Biblia que, número 1, Josías remodeló el templo. En el versículo 3, a los 18 años, el rey Josías envió al profeta y le dijo: tráiganme el libro de las crónicas. Y empezaron a hablar de la palabra. Y él dijo: vamos a remodelar el templo. En el versículo 19, dice que el rey Josías se enterneció, su corazón se enterneció, se humilló delante de Jehová, se humilló, se enterneció. En el capítulo 23, versículo 3, leyó la ley de Dios, del Todopoderoso.
En el número 4 dice que, en el capítulo 23, 17, dice que destruyó toda la idolatría. Toda la idolatría. Después, en el versículo 23, capítulo 23, celebró la Pascua. Se habían olvidado de celebrar lo que el Señor había hecho por ellos. Y este hombre, de niño, ya un adolescente, empieza a hacer cosas que es lo que nosotros queremos como padres para nuestros hijos. Yo quiero que mi hijo, yo le dije, tienes que ser mejor que yo. Tienes que ser un buen pianista, está aprendiendo a tocar el piano. Y le dije, tienes que ser mejor que papá. Yo no aprendí como tú, pero yo te estoy dando los recursos para que tú aprendas. Te estoy comprando una tablet, te estoy bajando el internet, te estoy comprando el programa, te estoy trayendo al músico, al maestro, para que tú seas mucho mejor que yo. Y es lo que yo creo que tú eso anhelas y que tu hijo también lo anhela, que tu hijo sea mucho mejor que tú. Remodeló el templo, se humilló, fue tierno delante del Señor, leyó la ley de Dios, destruyó la idolatría, celebró la Pascua, y sacó la brujería. Es sorprendente lo que hace Josías. A mí me encanta esta porción de la Biblia. Hizo reformas, cambió todo. Y nosotros queremos, son tiempos muy difíciles, mis amados. Son tiempos muy difíciles. Son tiempos donde nuestros hijos, donde las cosas se están poniendo muy feas. A mí no me gustaría ver que a mi hijo le enseñen toda esa basura que se está levantando. Que si le puedes escoger el sexo que tú quieras, tú puedes ser un hombre, tú puedes ser una mujer, tú puedes ser lo que tú quieras. Yo espero y lucho y pido al Señor que guarde a mi hijo. Pero nosotros tenemos que fundamentarlos bien, cimentarlos bien en la palabra y que el Señor haga su obra. Enseñarles a conocer al Espíritu Santo, porque un día nos vamos a ir. Un día no estaremos y nuestros hijos necesitan caminar con el Señor. Así que te animo, familia, a que pongas en práctica estos consejos. Recuerda lo que hizo Ezequías, buscó al Señor, amó al Señor, hizo muchas cosas, pero después se volvió religioso, olvidó. Y nos pasa a todos, no digo que nosotros no, nos llega a pasar, pero retomemos el camino, que la pandemia no te espante, que un virus no te espante. Sí está fuerte, claro que sí, pero que no te espante, para que cuando después podamos ir a la reunión, no vayas porque te da miedo un virus. ¿Sabes? Decía un pastor que yo tenía, manejaba como loco, y pobre de su esposa, la pastora, y luego andábamos con él a deshoras en la noche, lejos, para arriba y para abajo, y manejaba como loco. Y su esposa, pobrecita, cada vez que iba manejando y las vueltas, y se la pasaba clamando al Señor. Y nosotros nos daba mucha risa, porque íbamos así agarrados en el coche, y decía, oh, hermano, cuando el Señor te llame, cuando el Señor quiera, hasta de un escaloncito te vas a morir. Y sí es cierto, es cuando el Señor diga, no cuando un virus, no cuando la gente diga que nos vamos a morir. Amado, te deseo lo mejor, te bendigo tu familia, bendigo tus hijos, estamos para servirte. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia.